Saludos. En este video quisiera hacer una humilde presentación de Guattari, un poco de sus principios, de lo que es su pensamiento fundamental, un poco de su contexto, pero sobre todo quiero apuntarle a cómo se relaciona su pensamiento con el contexto que vivió y con su vida, y darle un poco también de importancia porque hay como una mirada en términos de que parecería que queda en segundo lugar o detrás o casi como sombra de Deleuze. Entonces vemos que hablamos de Mil Mesetas y hablamos de Deleuze y Guattari. A veces pensamos que muchos de los planteamientos son de Deleuze, realmente tienen que ver con el proceso de pensamiento y con la experiencia de vida de Guattari. Me parece que sí es necesario hacer esta relación en cuanto a pensamiento, contexto, vida, dado que a veces vemos un poco deshumanizados y deshumanizadas a las personas que nos han dejado un conocimiento a través de filosofía, a través de libros, a través de teoría, en fin. Y es muy curioso cómo aquí la experiencia real de cuerpo sí tiene que ver con las teorías, los pensamientos, las nociones, los conceptos que propone en este caso Guattari. Miremos esta relación y quizás nos permita un poco entender, de alguna forma al menos acercarnos a su enigmático, enriquecedor, complejo también, pero muy interesante pensamiento. Quiero iniciar por una experiencia de vida, más bien de infancia, que tuvo Guattari, fue ver la muerte de su abuelo, prácticamente cuando jugaba con él. Esa presencia de la muerte directa, a primera mano, que además le afectó, por supuesto, emocional, afectivamente, psicológicamente, también sembró en él una semilla de algo que sería la idea de finitud. Y en este sentido, algo que define, digámoslo así, uno de los elementos fundamentales del pensamiento de Guattari es esta idea de la no trascendencia, sino aquello de lo finito, lo pequeño, lo directo, lo humano, lo afectivo, la finitud en relación también a lo molecular. Muy fuerte que esto esté influenciado por presenciar directamente la muerte de su abuelo, que tan niño le hizo ver que las cosas tenían un fin y podían acabar en cualquier momento. La muerte se presencia en él desde su niñez y le hace saber que nada es eterno. Y esta idea de finitud, como acabamos de decir, tiene que ver justamente con la muerte del abuelo en su presencia. Félix Guattari, nació el 30 de abril de 1930 y fue un destacado psicoanalista en principio, filósofo y una figura central, alguien que definió muchísimo en la vida intelectual francesa en la segunda mitad del siglo XX y que sigue definiendo y sigue influyendo en el pensamiento prácticamente de esta contemporaneidad que vivimos, que todavía nos hace preguntas, cuestionamientos, todavía nos pone a prueba en nuestra capacidad de entender el mundo, de entender la vida, todavía nos activa, todavía nos cuestiona y cada día, para mí al menos, lo hace. Es muy interesante tener en cuenta que es de formación psicoanalista, pero que después de atravesar toda la herencia freudiana, incluso está relacionado con el asunto lacaniano, hay algo muy importante que plantea Guattari, y es que, contrario a la idea freudiana, la psiquis, la mente, el inconsciente, la personalidad, no es algo limitado, encerrado en sí mismo. Es un problema social. Incluso el deseo es algo que está diagramado prácticamente por un sistema y muy influenciado, en este caso, por el sistema capitalista. La relación con lo social, la relación con lo político, la relación con la filosofía, la relación con la teoría hace que Guattari, como pensador, como creador de ideas, además de todo el elemento que tiene que ver con el psicoanálisis e incluso directamente con lo médico, con lo, digamos, también terapéutico, se abre a esa articulación muy importante entre lo teórico, lo filosófico, lo creativo, lo social, lo político. Estudió farmacia por presión de su familia, pero bueno, yo creo que la familia tuvo una presión interesante porque hay una base que él usa todo el tiempo, que son bases conceptuales incluso de la biología y de las ciencias, y que en la analogía
le permiten llevar análisis que se expanden a campos sociales, políticos y humanos en general. Y finalmente se dedica sobre todo a los procesos filosóficos. Pero ahí hay una articulación muy interesante entre los elementos de la teoría, incluso del pensamiento abstracto, y los elementos de la aplicación en la experiencia, porque nunca dejó de trabajar en campos de lo social, en campos de lo político, en campos de lo médico, incluso, vamos a verlo ahorita, en campo de lo clínico, directo y puntualmente. Hay que tener en cuenta que si bien Guattari empieza con toda la herencia freudiana, pensando y en relación a este tema también del inconsciente, solo que replantea esa perspectiva, esa percepción del inconsciente y la vincula a muchos otros campos y dimensiones, y si bien también tenía un enlace de formación lacaniana y de diálogo directamente con Lacan, hay una cuestión importante y es la influencia que para él individualmente, para su contexto intelectual, para su generación, para el sistema de pensamiento que incluso conjunto con Deleuze empieza a configurar la influencia que ejerce el pensamiento de Sartre. Y sobre todo porque es una activación que hace el pensamiento de Sartre con respecto a que es un pensamiento que llamaríamos antiacadémico. Tenemos en cuenta que Sartre era un filósofo no académico, un filósofo empírico, un filósofo de la experiencia, pero que además empieza a articular y a tejer estas relaciones entre filosofía, teoría, pensamiento, política, sociedad, cuerpo, y además involucra la creación como novelista. Esto influye tremendamente en el pensamiento francés y toda la idea filosófica en el contexto de Francia en esta época. Y sí, hay una influencia donde Guattari, Deleuze, etc., empiezan a verse en esa vinculación, en tanto que también, influenciados por el pensamiento de Sartre, empiezan a cuestionar esta idea de los paradigmas, de lo institucional, de lo puramente académico, de los centros educativos y demás. Este encuentro que decíamos con Lacan y con la perspectiva de Lacan ocurre cuando ya él venía con su proceso alrededor de la filosofía, pero incluso en ese sentido él toma distancia en ese momento de sus estudios en filosofía y se inicia en el seminario de Lacan, esto a principios de los 50, y se convierte en un especialista de la obra del psicoanalista lacaniano. Hay que tener en cuenta que en este caso no solamente y en su proceso de vida, no solamente Guattari hacía psicoanálisis o psicoanalizaba, sino que además Guattari era psicoanalizado. Pero cuando se encuentra con Deleuze, con quien además tiene una relación afectiva bastante enigmática, toma distancia de Lacan y aquí empieza toda la crítica, sobre todo al psicoanálisis y sobre todo a Freud, a partir de un principio fundamental, es que tanto Deleuze como Guattari convergen en que Freud ata todo el tiempo la personalidad al trauma y parte de un calco, o sea, de una idea preconcebida que se reproduce en cada cuerpo, en cada personalidad, no teniendo en cuenta realidades propias, obviando el asunto social, digámoslo así, aunque en sus textos teóricos sabemos que Freud fue un gran pensador, prácticamente una persona genial, que incluso involucró lo que era la cultura y la sociedad, más allá de lo puramente genético en el cerebro y en el pensamiento, pero no obstante, siempre había algo que encadenaba, que condenaba al paciente que además perdía prácticamente su capacidad humana y afectiva y lo condenaba a lo que sería un diagnóstico, a lo que sería un caso de estudio, un objeto de estudio que además siempre tendría un trauma que además siempre estaba relacionado con el padre, con la madre, y allí decían Deleuze y Guattari que terminaba Freud encadenando, atando a un único origen, a una única semilla problemática y traumática a el paciente, reproduciendo sobre este paciente o esta paciente calcos predefinidos y no mirando, analizando esta realidad como algo propio, como un mapa en sí, como una realidad compleja, rizomática, potencial. Y en este sentido, entonces, Freud sería un personaje, una personalidad que simboliza en gran medida la alienación, aparte de todos los aportes que habría dado, pero hay un choque justamente en ese sentido entre el pensamiento de Guattari, muy influenciado también por su encuentro con Deleuze, respecto al pensamiento de Freud, al punto de que Guattari plantea entonces como una contravención al psicoanálisis el esquizoanálisis, porque además Guattari trabajaba fundamentalmente con personas esquizofrénicas
Y aquí también en una concepción que ahora no vamos a tocar ampliamente, pero que les comparto en este video que está acá, él plantea un contraste entre la esquizofrenia, que tendría que ver con lo molecular, con lo específico, con lo particular, con un cuerpo sin órganos que se escapa de un sistema de orden complejo, etcétera, macromolar, y lo separa y es el otro extremo de lo que sería, a diferencia de la esquizofrenia, la paranoia, que es lo molar, lo grande, lo sobredimensionado, los órganos, el sistema, la necesidad, la tendencia de encontrar relaciones, tejidos de lógica, ese delirio que tiene que ver con todo lo grande, con las grandes complicidades, que tiene que ver en ese sentido también con los grandes sistemas de control. Y aquí hay una cosa muy interesante, es la articulación y relación que hace Guattari entre las situaciones que tienen que ver con psicopatías, con diagnósticos mentales y demás, y aquellas revisiones que tienen que ver con lo social, con lo político, con los sistemas y sobre todo con el deseo. En el caso de Freud tenemos que siempre hay un deseo reprimido y ese deseo debe ser satisfecho hasta que no sea satisfecho a través del inconsciente, entonces, o digamos, liberado, va a haber siempre un trauma que no se resuelve, una insatisfacción. La mirada del deseo entonces es diferente en Guattari cuando Guattari dice que el deseo no carece de nada, que el deseo en sí es potencia. Eso lo contrasta también con el sistema social macro molar, que también muy en relación al sistema capitalista que incentiva deseos que no serían nunca posibles de satisfacer, pero que la satisfacción sería el punto necesario al que se debería llegar. Y ahí está el juego de engaño, porque realmente nunca se llega. Pero en ese sentido, entonces, lo que plantea Guattari es que el deseo en sí es potencia, es un huevo que quiere a la vida y la contiene, aunque no la haya cumplido completamente. Al deseo no le falta nada. Entonces, no hay trauma si hay deseo, porque el deseo en sí es suficiente y es potencial, es pura intensidad. Y todos estos pensamientos de Guattari no son una teoría por ahí extraña, alejada, distanciada de la realidad, de lo concreto incluso del ser humano. No, esto tiene que ver con su experiencia que desarrolla en la clínica psiquiátrica Laborde, que es un centro destacado en la psicoterapia institucional y que justamente todavía existe hasta nuestros días. En este caso, lo institucional, aunque es parte de su territorio de trabajo, es también el campo y objeto de su crítica, de su cuestionamiento, como las instituciones empiezan a establecer un ejercicio de poder, en el caso sobre todo de los temas psicóticos, con respecto a el ser, a la singularidad, a eso molecular que es lo micro y que es la persona en sí, y cómo lo molar se impone, teniendo en cuenta que la perspectiva molecular en este caso no niega la molar. De hecho, Guattari de lo que parte es de que ambas cosas, lo grandioso y lo singular, lo macro y lo micro, lo molar y lo molecular, están al tiempo que separadas, articuladas en una mirada sobre todo microscópica y que hay campos, intersticios no claros, no definidos, donde la frontera en sí es algo como liminal. No use ese término, pero es algo que se puede aplicar en este caso y es lo liminal como límite y enlace, como frontera que al tiempo es cruce y que es espacio indefinido. Y en ese sentido no es tan dual, por eso Guattari y Deleuze cuestionan las dualidades, las dicotomías, y eso está claro en su texto Mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia. Esta es una gran clínica psiquiátrica en la que él trabajó durante mucho tiempo y donde puso en práctica este pensamiento molecular, teniendo en cuenta que lo molecular es aquello que va a lo micro, que va a lo singular y que cuestiona esa relación con lo molar o con lo macro, en este caso lo singular del ser, pero es la articulación entre ambos. Entonces, la noción de afecto, lo afectivo, incluso en los pacientes psiquiátricos, se vuelve para él muy importante. Para él algo muy importante es el afecto. Por supuesto, como decíamos también, el deseo. Y en ese sentido empieza a desarrollar estos pensamientos, pero en la práctica
donde el esquizoanálisis empieza por encontrar nuestro cuerpo sin órganos, quiere decir ese cuerpo que se escapa de los sistemas grandes de organización y vuelve a lo molecular, para ahí encontrar su articulación con lo molar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Quién es este ser? ¿Quién es esta singularidad? ¿Quién es esta persona que no es solamente una patología, un caso o una clasificación de un calco freudiano, sino que es en sí una singularidad, una esencia propia? Y aquí entonces incluso activa, en este caso, a las personas llamadas pacientes a relaciones sociales dentro del mismo hospital psiquiátrico, incluso comunitarias, grupos de trabajo, etc. En este sentido entonces se convierte en la mano derecha de Jean Ury, que fue fundador y director del hospital. Y desde ese momento, durante 20 años, se instala en el castillo mismo, vive allí. Y la vida de Félix Guattari transcurre en este contexto, en este centro, en Laborde. Curiosamente, Guattari obtiene el título de analista miembro de la escuela justamente en la Escuela Freudiana de París, que fue creada por Lacan, y participa en esta escuela hasta su disolución, que ocurre en el 5 de enero del 1980. Y miren acá el momento y la coincidencia. Justamente en ese año, en el 80, sale el libro 1000 mesetas, capitalismo y esquizofrenia. Guattari finalmente fallece a la edad de 62 años, joven realmente, en el 92, precisamente en la clínica de Laborde. Muy fuerte. Vivió allí, aprendió allí, puso sus prácticas allí y allí murió. Importante conocer los textos de Guattari. Entonces tenemos en el 77 la revolución molecular, en el 79 el inconsciente maquínico. Es un concepto muy fuerte, pero no vamos a tocarlo ahorita, aunque de entrada es que no me puedo aguantar. Solamente diría que es una mirada donde plantea otra interpretación del inconsciente diferente a la que haría Freud. Para él el inconsciente es una máquina, en tanto que es una cosa, en tanto que no tiene interpretaciones. Él cuestiona a Freud, dado que Freud interpreta el inconsciente, y lo que dice Guattari es que el inconsciente es algo que está, que existe, que es lo que es, y en tanto una máquina es lo que es, y cumple las funciones que debe cumplir, y preexiste a la significación. Entonces tenemos, bueno, los textos también del 85, este texto de las cartografías psicoanalíticas del 89, las tres ecologías también del 89, y por supuesto los textos que escribió con Deleuze, Antiedipo, 1000 mesetas, esas reflexiones y entrevistas que tenemos también y que pueden verlas en YouTube. Decíamos que el pensamiento de Guattari tiene que ver con su experiencia de vida, con su práctica, con la realidad, con su contexto. Y en este caso, la clínica psiquiátrica de Laborde era un ejemplo muy importante, porque aquí él se da cuenta de algo muy interesante, muy fuerte, y es que las personas, en este caso, las personas con problemas, en este caso, las personas que estaban aquí como pacientes, eran finalmente víctimas de una alienación. Lo que ve Guattari es que estas instituciones terminaban por alienar a estos pacientes y era realmente lastimoso. Estamos hablando de pacientes que perdían su personalidad, que ya eran deshumanizados, que andaban con un uniforme prácticamente como si fueran homogéneos, que eran medicados todo el tiempo y que se entendían como seres periféricos a lo social, seres que no tenían una función, que no servían a la sociedad, que no eran medios de producción, porque recordemos que aquí tiene mucho que ver el cuerpo como medio en tanto idea, en tanto cuestionamiento en estas ideas de Guattari. Y ahí entonces él empieza a plantear ese contraste entre la esquizofrenia y la paranoia que hablábamos ya en relación a lo molar y lo molecular. Lo mismo la crítica al psicoanálisis. Y acá una cosa muy interesante, y es que redacta un texto que es Psicoanálisis y Transversalidad en el año 76, y se trata justamente de una crítica psicoanalítica de las instituciones, la institución como ese aparato que es la máquina que hace de los cuerpos piezas de funcionamiento. Y entonces la institución es el cuerpo con órganos y hace de los cuerpos con órganos, en tanto que los lleva y los establece en un sistema de funcionamiento y los deshumaniza. La institución aquí es un problema, pero además Guattari va a criticar las instituciones no solamente en este sentido en el caso de psiquiatría, sino que las instituciones también educativas, políticas, todo el sistema institucional. De hecho, aquí se encuentra mucho con Foucault y de hecho hay una influencia mutua de Foucault hacia Guattari y Guattari hacia Foucault. Entonces, muy interesante que analicen y revisen ese diálogo posible entre pensadores como Foucault
y como Guattari, ¿sí? Este libro, este texto, Psicoanálisis y Transversalidad, le cuesta 15 años, del 55 al 70, pero no es porque le cueste eso, sino porque el texto realmente, que además aborda la relación entre psicoanálisis y política, lo que hablábamos ya anteriormente, son conferencias que acontecieron en medios universitarios, artículos, diarios, en revistas especializadas, o sea, toda una compilación de varios trabajos, varias reflexiones y varias enunciaciones que tuvo Guattari, y por eso abarca todos estos años. Un material además muy interesante para revisar y para meterse en el pensamiento de Guattari. Y sí, fue en este espacio de Laborde, en este castillo, donde Guattari vivió, trabajó y murió. Y aquí sus pensamientos empezaron a activarse en este curioso espacio casi mágico. Y bien lo decía en las entrevistas, decía que lo que él constataba es que la relación con el psicótico, por ejemplo en la clínica en la que trabajaba, en la BORD, era una relación que le hablaba a él de lo social y de lo político. Y plantea el psicótico, plantea preguntas con insistencia. Él ve prácticamente una analogía en el psicótico como aquel ser que es un síntoma de la sociedad, pero que al tiempo pone otro lugar de percepción de la sociedad. Es muy interesante esta relación, como la psicopatía es también una forma de pararse frente a la sociedad. Él no está diciendo en este caso, no es un tema idealizado, lo dice claramente en la entrevista, no compara, en ese sentido no dice que no está comparando los psicóticos con los obreros o con los héroes. Es una manera de entender el pensamiento humano y de pensar y de abrirse a la posibilidad de que hay otras formas de percepción que nos indagan la sociedad desde otras perspectivas del afecto y de la sensibilidad. Entonces plantea él que en este caso el psicótico hace preguntas con insistencia que generalmente uno se esfuerza para no ver. O sea, aquello que no logramos ver, el psicótico lo cuestiona porque además lógicamente no tiene esa diferenciación entre lo que debería o no debería ser. No estamos idealizando, lógicamente ya lo decimos, estamos hablando de sencillamente una forma de relación con el mundo y que estamos claros de que es una forma de relación también que puede doler y que no obstante hace que el psicótico ponga en cuestionamiento al mundo de las significaciones dominantes. Esto de lo dominante, de lo que son las significaciones dominantes, tiene que ver con lo molar y con esas significaciones que se inscriben, que se establecen desde una realidad dominante, desde un estado de poder educativo, político, religioso, etc., y que marca, incorpora, impone interpretaciones en torno de la realidad. Y dice que el cuerpo es esto, es lo otro, y son cuestiones culturales, son cuestiones también construidas que realmente no definen la realidad. Un cuerpo no es de una política de otra, un cuerpo no tiene una significación, no nace con significaciones, sino que se le inclinan significaciones. Y hay dominios de poder que establecen en una cultura determinada las significaciones y que hacen que las significaciones de un contexto sean distintas a otro contexto. Eso lo vemos en un video también. Acá vuelvo y les comparto el mismo video para que lo revisemos. Y en ese cuestionamiento del mundo en las significaciones dominantes, ese mundo de relaciones sociales, también se cuestiona desde el psicótico. En ese cuestionamiento que implica también al mundo de las relaciones sociales, también se cuestiona el intercambio, el afecto, y plantea Guattari entonces que aquí la psicopatía introduce con insistencia dimensiones semióticas y semiológicas en ruptura con el mundo mediatizado. El mundo mediatizado es el mundo de las significaciones o la realidad dominante, que mediatiza nuestra relación con la realidad concreta, con las sensaciones íntimas. Nos dicen cómo ver el cuerpo, cómo sentirlo o cómo tener un deseo. Nos lo dicen los comerciales, nos lo dice la educación. Hay una mediatización de la experiencia a partir de quien impone la significación, desde un gobierno, desde un Estado, en fin. Y en este caso, ese mundo de poder, dice él, deja a los psicóticos, sobre todo a los esquizofrénicos, en una miseria espantosa. Y cuenta que esa es la experiencia que él vivió en espacios tales como la isla de Leros y hospitales de suburbios de Atenas. La miseria tan lamentable que viven en este caso las personas pacientes psicóticos. Esta alienación que Guattari encuentra en los pacientes de esta clínica, él la compara con la alienación de algunas personas en ciertas capas sociales. Es la alienación entonces también de cierta clase obrera, de ciertas tendencias de género,
del masoquista, del drogadicto, del artista o de personas cuyas ideologías los pone por fuera del sistema organizado, dominante y que se ponen en la periferia, en la frontera, en lo molecular, en el cuerpo sin órganos y que cuestionan este sistema que en definitiva son personas que para él son personas revolucionarias, son entes de activación de deseos, de pulsiones, son entes que cuestionan cualquier paradigma que sea autoritario, pero como no funcionan en tanto sistemas de producción para la sociedad, terminan siendo alienados. No son medios de producción, no son cuerpos que sean medios. Eso lo podemos ver también en este video sobre los cuerpos como medios en relación justamente al cuerpo sin órganos. Y en este sentido es importante porque finalmente lo que está planteando acá es que la sociedad puede ser una máquina en la que quienes la integran deben ser mecanismos que sirvan para funcionar en esta máquina. Y ahí entran muchos otros cuerpos alienados también que no funcionan para este medio de producción de esta realidad dominante. No solamente cuerpos en términos ideológicos, sino cuerpos, por ejemplo, en situación de discapacidad, en situación también de, bueno, justamente psíquica, cuerpos ancianos, hasta los niños, en fin, es una sociedad que usa los cuerpos como medio de producción, sobre todo de producción de una economía. Ahí es donde entonces, según él, los sistemas dominantes pierden la singularidad y él entonces les pregunta. Y aquí lo ratifica claramente, no confundamos entonces. Él no dice que el psicótico o el esquizofrénico sea un héroe revolucionario que va a reemplazar a los líderes de la clase obrera. No se trata de eso. Es algo como territorio singular que le permite a él entender una parte de la dimensión humana que está encontrada con una dimensión política, social y que habla de una percepción del mundo y que da cuenta como síntoma de una alienación y de otras formas de relación potenciales. Y por eso iniciamos con la muerte del abuelo, porque para mí la muerte, yo no sé de qué forma, siempre la siento presente y latente en el pensamiento de Guattari. De hecho, lo agónico, la agonía, que también puede tener que ver con el deseo mismo. Sí, o sea, la muerte es un proceso, es algo enigmático, pero que nos da cuenta de lo finito, de lo que está ahí y lo que es el instante. Por eso lo que está presente en ese momento de la plenitud. Y de hecho, para él la amistad es paralela a una relación agónica. Entonces la agonía también está en la amistad. Sobre la amistad también dice que es una complicidad amistosa, donde hay siempre un tercer término. O sea que la amistad es más una complicidad. Y donde el término finalmente es el mundo que estamos tejiendo trabajando. O sea que la amistad es una complicidad cuyo objeto, sujeto, sustento, plataforma, plan de consistencia es el mundo que se está tejiendo y que se está construyendo. O sea que la amistad es finalmente un espacio de relación y donde lo intermedio de esas dos personas, de esos dos cuerpos, de esas dos realidades, es el mundo que se construye. Es muy curioso cuando en Mil Mesetas ellos aclaran que, por ejemplo, un libro está conectado con el mundo y no consigo mismo. Quiere decir entonces que es el tejido del mundo que se construye lo que define nuestras singularidades en su relación. Y finalmente son las relaciones las que nos configuran. Y justamente en esa complicidad será una necesidad, un deseo. ¿De qué? De mantener esa consistencia, ese sustento, esa base, esa plataforma de el tejido común. Pero cuando le preguntan por Deleuze, dice, y es muy interesante, que es su amigo pero no su compañero. Por más que hay algunas hipótesis que plantean que incluso eran compañeros sentimentales, pero para él la amistad como esa necesidad que tiene como sujeto el tejido de un mundo, el tejido común para configurar un mundo, es en sí suficiente y no es lo mismo que ser compañero. ¿Qué hacen ustedes con su singularidad, con su nacimiento, con su muerte? Esta pregunta claramente Guattari se la hace a quienes hacen parte de estos sistemas mediáticos de significación dominante del poder. Televisión, medios, gobiernos, quienes mediatizan la información y la comunicación, sistemas de economía y de publicidad. Y les sigue preguntando, ¿qué hacen ustedes con ustedes mismos? ¿Qué hacen con su propia locura? Y aquí dice algo muy interesante en esta pregunta. ¿Será que los locos son estos que están en esta clínica a la borde? ¿Serán esos los únicos locos? ¿No tendremos todos un gramo de locura en nuestra parte molecular? ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacen ustedes
con su deseo. Lo matan, lo niegan, lo convierten en un trauma freudiano y suponen que lo satisfacen con cosas materiales. Piensan que llegaron a un punto donde el deseo ya se cumplió, sufren por él, sufren con él, o lo convierten en una potencia singular, en una activación de cada día, en el motivo para mantenerse vivo en revolución molecular. ¿Qué hacen ustedes con su singularidad? Y continuamos con otra parte que tiene que ver ahora con los conceptos y lenguajes básicos. Entonces ahí seguimos con la segunda parte. Gracias y nos vemos.